Pensé que alguien me estaba tomando una foto de verdad, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Hoy es un nuevo día. Sean todos bienvenidos a nuestro primer servicio en español. Algunos teólogos han concluido que en el cielo, ¿qué voy a decir? Que en el cielo irán los creyentes. Y hablaremos español, es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que dicen, así es que no importa de dónde vengas, te damos la bienvenida también a aquellos que nos acompañan por medio de Facebook Live. Es una oportunidad, un nuevo día, y quiero que sepan que personalmente como pastor me siento lleno de gozo. Me siento contento porque, como hemos compartido, de hecho el día de ayer tuvimos una reunión maravillosa en la que un grupo de la iglesia nos reunimos para hacer dos cosas: para compartir la visión de Dios para la iglesia y orar. Algo que vamos a hablar y no nos vamos a cansar de hacer como iglesia. De aquí en adelante, hermanos, vamos a orar al Señor. Y cada plan que hagamos, cada estrategia que presentemos, necesitamos siempre buscar el trono de nuestro Dios. Amén. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Así es que esta mañana a las 10 tuvimos nuestro servicio en inglés. Y créanme, saqué todo el inglés que tenía en mi vocabulario. Así es que ya no voy a hablar inglés sino hasta el próximo domingo. No es cierto, fue una gran bendición, nos gozamos, tuvimos un gran grupo de personas y yo creo que es una oportunidad, no sé tú, pero es maravilloso escuchar un mensaje en tu propio idioma, ¿verdad? Y así es que tanto ya sea que hables inglés o español, la invitación está abierta para que nos acompañen. Y como hemos mencionado, nuestro objetivo es muy claro: queremos ayudar a las personas a ser fieles seguidores de Jesús. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Y si tú quieres ver cuál es el producto final, queremos ver vidas transformadas. Sabemos que el enemigo está todavía tratando de hacer de las suyas, quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias, quiere destruir hogares, quiere destruir iglesias. Pero te digo una cosa, te puedo dar un secreto: no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar porque mi Dios vive y vive para siempre. Así es que si tienen sus Biblias, quiero pedirles que vayan conmigo a el libro de Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, y estamos en la parte número 5 de nuestra serie de mensajes que hemos titulado Un tiempo para reconstruir. Yo sé que gente quizás está preguntando: pastor, pero ¿está usted tratando de decir que estamos destruidos? Tú sabes lo que el enemigo está haciendo en el mundo. Tú sabes lo que quizá a través de esta pandemia, cómo ha afectado a muchas personas, su salud, a familias enteras. Pero yo creo que este año 2022 de parte del Señor es un año para reconstruir. Es un año para recuperar lo que el enemigo ha tratado de quitarnos. Y definitivamente hemos estado hablando acerca de algunas lecciones importantes basadas en un personaje que después del Señor Jesucristo, para mí Nehemías es uno de los personajes más fascinantes. Hay tantos principios, tantas verdades que podemos aprender. Pero escucha lo siguiente: algo que es mi convicción es que el éxito nunca es el espectáculo de un hombre. De hecho, déjame decirte algo. Se requirió todo un equipo comprometido para estar en este lugar hasta las 9 de la noche el día de ayer, para dejar todo listo para ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Es imposible, hermanos, que yo haga lo que hago sin el apoyo de un gran equipo. Es decir, cualquier victoria en realidad es una victoria de equipo. Y vemos que Nehemías sabía que su proyecto de reconstrucción de los muros iba a necesitar a un gran equipo de personas consagradas y trabajadoras que compartieran su visión. Y dice la Biblia que cuando llegó a Jerusalén, la gente con la que se encontró se sentía de alguna manera derrotada y apática, y estaban viviendo ya por 90 años. ¿Cuántos años? 90 años. Ya habían estado viviendo en escombros. Y por ese tiempo se había intentado ya en 2 ocasiones tratar de reconstruir los muros, pero sin lograrlo. De alguna manera el pueblo había perdido toda su seguridad y había llegado a una conclusión: no se puede, es imposible, no podemos hacerlo.
Y vemos que Nehemías llegó a un lugar y en cuestión de días había conseguido el apoyo de toda la ciudad. Y vemos que él formó equipos, los movilizó y logró que el muro estuviera reconstruido, no en meses, no en años, sino, ¿alguien sabe? En 52 días. 52 días. Ahora aquí la pregunta que nos tenemos que hacer esta casi tarde es la siguiente: ¿cómo es que Nehemías logró el éxito mientras que otros habían fracasado en este proyecto? ¿Acaso él era un hombre que hacía milagros? La verdad no, la verdad es que él era un hombre común y corriente, pero sin embargo él era un gran líder. Él había comprendido los principios que se requieren para motivar a otras personas. Él sabía que iba a tener que trabajar fuertemente para volver a traer ánimo, esperanza a un grupo de personas, a los pobladores de esta ciudad. Y sabes algo, lo logró. Yo no sé tú, pero yo quiero escuchar a un líder que ha hecho esto. Y vemos que los principios que él aplicó te funcionarán también a ti y cada vez que necesites hacer que la gente se sienta entusiasmada ante algo. Ya sea que te asciendan a un nuevo puesto o quizá necesitas hacer que la gente colabore contigo para algún proyecto o necesitas vender una idea en tu negocio, cualquier cosa que sea, tú tienes que aprender cómo inspirar y cómo motivar a otras personas. Bueno, eso lo podemos aprender en el libro de Nehemías. Aquí la pregunta es: ¿cómo es que los grandes líderes motivan a otras personas? ¿Cómo le hacen? Quiero que en este día que aprendamos algunos principios, algunas verdades acerca de esto. Y aquí vamos a ver cómo lo hacía Nehemías. En primer lugar, si estás tomando notas, en primer lugar aprendemos que los líderes esperan oposición. Oiga, pastor, pero ¿por qué es tan negativo? Vamos a ver en la historia cómo funcionó esto, pero los grandes líderes deben esperar oposición. Y dice la palabra del Señor. Vamos al siguiente, pues let's go to the next slide, please. Dice la palabra del Señor que en el versículo 10, que al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, qué nombres tan raros, ¿verdad? Dice que se disgustaron mucho. Se disgustaron mucho. Ahora quiero que me escuches bien. En el momento que tú digas, hagamos algo, cualquier cosa que sea, siempre va a haber alguien que va a decir, no hagamos nada. Cuando el pueblo de Dios se levanta y dice, edifiquemos, viene Satanás y dice, levantémonos para oponernos a esta obra, porque no me gusta esa onda de que la gente está comprometida en seguir al Señor y obedecer. No me gusta eso. La gente tiene una resistencia natural a los cambios. ¿Te has dado cuenta de eso? A la gente no le gustan los cambios. La gente de alguna manera se resiste a los cambios por algunas razones, pero para favorecer los cambios necesarios, los líderes de los que estamos hablando tienen que averiguar o encontrar cuáles son esas razones y enfrentarlas. Y vemos aquí en la Biblia que Sanballat, que era el gobernador de Samaria, y Tobías, que era el líder de los amonitas, oyeron decir que Nehemías venía para reconstruir los muros. ¿Sabes qué quiere decir? Nehemías ni siquiera había llegado. Y ya estaban molestos. Ya estaban enojados. Ya estaban pensando maneras de oponerse a este hombre de Dios. Ahora no estamos seguros de la manera, la forma en la que Nehemías lo supo, pero es probable que él haya enviado exploradores, unos Boy Scouts, como dicen, ¿verdad?, para que fueran a explorar, a ver cuáles eran los problemas que estaban enfrentando. Pero hay una verdad que me gustaría que escribiera lo siguiente. Podemos aprender: no hay oportunidad sin oposición. ¿Me escuchaste? No hay oportunidad sin oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tus planes exijan que tu gente cambie o que se produzcan cambios, deberás esperar oposición. Pregunta: ¿tú crees que el mundo está contento cuando estamos hablando
de reconstruir vidas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El enemigo está molesto, está enojado. Por eso es que necesitamos entender esto. Tarde o temprano vamos a enfrentar oposición. Ahora, en segundo lugar, número dos, los grandes líderes esperan el momento oportuno. Eso es algo interesante porque voy a ser bien transparente con ustedes. A veces yo soy un poquito impaciente. No sé por qué ¿escucharon algunos ruidos extraños? Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Dice, 3 días después de haber llegado a Jerusalén. Es lo que quiero que tú observes. 3 días. El momento, yo creo que el tiempo, esto lo es todo. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto morir una buena idea porque no era el tiempo para hacerla? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Vas a estar de acuerdo conmigo que el tiempo propicio hace toda la diferencia? Y vemos que Nehemías sabía que esto también se aplicaba a la motivación de las personas. Y vemos que después de llegar a Jerusalén esperó 3 días antes de comenzar. ¿Qué quiere decir? Que él no entró a la ciudad cabalgando sobre un caballo blanco con banderas desplegadas y bandas militares haciendo ruido. No hizo eso. No proclamó, aquí estoy, yo soy su Salvador, me están esperando a mí. De ninguna manera hizo eso. Ni siquiera anunció el motivo por el que estaba ahí. Ahora aquí la pregunta que a mí me interesa saber, ¿qué es lo que pasó en esos 3 días? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos 3 días? Nehemías no hizo nada con respecto a sus planes, pero sabemos, ya que conocemos a Nehemías, sabemos que seguramente estaba haciendo algo. Lo más probable es que estuviera descansando, tal vez recuperándose de un largo viaje. Imagínate, estás hablando de un viaje de aproximadamente alrededor de 900 millas. Ahora, en ese momento no habían carros, posiblemente era en camello o no sé. ¿Cómo te sentirías tú de haber estado sentado en un animal así por toda esa distancia? Es más, y cuando viajamos larga distancia en el carro, ¿verdad? Con aire acondicionado y asientos con calefacción y todo eso, como que ya nos paramos, ¿verdad? Nos paramos así incómodos. Pero aquí está un principio importante. En medio de cuando estás cansado, cuando estás agotado, que probablemente es lo que estaba pasando con Nehemías. Aquí está el principio. Nunca tomes una decisión de importancia cuando estés cansado. Nunca. Si estás cansado, vete a descansar, relájate, apártate, invita al pastor a comer unos tacos, relájate, lo que sea que quieras hacer. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque lo más probable, si estás cansado, lo más probable es que vas a tomar la decisión incorrecta. ¿Te ha pasado? La fatiga de alguna manera enturbia nuestros pensamientos o nuestra perspectiva. Y sabemos que Nehemías era un hombre de oraciones. Es que lo más probable es que él estaba orando. Él tomó 3 días para orar. Lo más probable es que también estuviera haciendo planes, estuviera revisando su estrategia. ¿Recuerdas tú lo que aprendimos la semana pasada? Que cuando llegó el momento propicio, el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Recuerdan? Él por supuesto que tenía que saber la respuesta. Y sin duda estaba también fomentando la curiosidad. Ya me puedo imaginar a Nehemías diciendo, no voy a decir nada durante 3 días para ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que sucede. Y al tercer día, cuando ya todos habían oído hablar de Nehemías en la ciudad, vemos que él finalmente estaba listo para compartir. Y esto nos lleva al punto número 3. También podemos aprender, número 3, que los grandes líderes evalúan la situación real. Hermanos, no pretendamos que no hay un problema en el mundo, en nuestras familias o en la iglesia. No pretendamos que no hay. Los grandes líderes evalúan la situación real. Y esto lo vemos en los versículos 12 y 13. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice Nehemías, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté
lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Y luego dice, esa noche salí por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné, dice Nehemías, las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Aquí estamos viendo una cabalgata, si lo podemos ver de esta manera, de medianoche de Nehemías, pero en lugar de advertirle a la gente que se acercaba una invasión enemiga, lo cual para Jerusalén no era un peligro inminente, vemos que Nehemías recorre los muros de la ciudad y toma tiempo para inspeccionarlos. Y a mitad de la noche, a la medianoche, con la única ayuda de un grupo pequeño, sale para inspeccionar personalmente los daños. ¿Sabes lo que podemos aprender? Que todo buen líder es capaz de comprender lo que estaba haciendo Nehemías. Él estaba realizando toda la tarea previa, estaba comprobando el trasfondo de la situación. Y es muy probable, hermanos, que ya a esas alturas Nehemías quizá se sintiera desanimado, tal vez al examinar el problema y lo grande que era. Él en ese momento quizá estaba pensando, es mucho peor de lo que me imaginaba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nunca me he tenido que enfrentar a un proyecto así en toda mi vida. Pero quiero que veas lo que él dice en el versículo 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente: los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Aquí la pregunta es, ¿por qué es que Nehemías mantuvo tanto secreto con respecto a esta inspección? De alguna manera él no quería que le detuvieran sus planes antes de comenzarlos. Él sabía que para que le aceptaran esos planes necesitaba armarse con los datos precisos. Iglesia, nosotros necesitamos saber exactamente cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. ¿Sabes tú cuáles son? Pregunta, ¿has notado alguna vez lo fácil que es matar una buena idea? Piensa en esto. Por alguna razón, no lo sé, pero algo que he observado es que la gente negativa tiende mucho más a expresar sus ideas que la gente positiva. ¿Los has visto? La gente negativa siempre tiene algo que decir. Y así como Nehemías no contaba todavía con todos los datos, él se puso a trabajar, calladamente reuniendo la información antes de anunciar lo que iba a hacer. Pero quiero que escriba lo siguiente. Aquí está un principio. Los grandes líderes protegen sus planes de una muerte prematura. Y vemos que Nehemías comprendió que él enfrentaría oposición, y aún así él creó una curiosidad, reunió toda la información o todos los datos y finalmente estuvo listo para hacer públicos sus planes y comenzar a formar a un equipo de colaboradores. Y esto nos lleva al principio número 4. Pero antes de decirlo, quisiera también hacer una observación. Su próximo desafío era hacer que los israelitas se sintieran entusiasmados con lo que él iba a hacer en ese lugar. Y eso, hermanos, es una tarea. Es una tarea difícil cuando el pueblo ya había tomado la decisión de que no se podía hacer nada. Y vemos el punto número 4, que los grandes líderes se identifican con su gente. Los grandes líderes se identifican con su gente. Y quiero que vean lo que dice el versículo 17. Dice la palabra del Señor: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego.
Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Versículo 18 dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Pregunta, hermano, ¿la bondadosa mano de Dios está contigo? Eso es lo que Nehemías estaba reconociendo y dijo: y le relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Es interesante que Nehemías no se presentó como el extraño que de repente había aparecido en el momento exacto para tratar de rescatar a Jerusalén de sus tristes fracasos del pasado. Ni siquiera tampoco él vino a presentar un informe negativo, ni culpó a nadie. En realidad lo que he aprendido es que cuando uno culpa a otros, o cuando le echa la culpa a otros, esto disminuye su motivación. Y vemos que lo que Nehemías hizo fue aceptar la culpa. Alguno diría: pastor, pero él ni siquiera fue parte del problema. Él todavía ni había nacido cuando el pueblo pecó. Pero sin embargo él se identificó con la frustración y animó a hacer una evaluación sincera del problema. Él dijo: yo soy uno de ustedes y este problema es de todos nosotros. ¿Verdad que eso cambia todo? Sin duda los grandes líderes se identifican con su gente. Las personas se sienten motivadas para trabajar para alguien, con alguien que pueda compartir su carga y que tenga una visión para alcanzar su meta. Y esto nos lleva al siguiente principio: las mejores ideas no son mías ni tuyas, sino son nuestras. Qué maravilloso es que cuando alguien en un equipo comparte alguna buena idea, que podamos decir: en realidad esta idea es nuestra. Estamos abrazando, estamos considerando que esto es parte de un trabajo en equipo. Así es que las mejores ideas no son mías ni tuyas, sino que son nuestras. En quinto lugar, también aprendemos que los grandes líderes animan a otras personas por medio de su testimonio personal. Los grandes líderes animan a otros con su testimonio personal. Y en la historia encontramos que Nehemías le relató a los israelitas cómo es que Dios lo había llamado con este mismo propósito para que reconstruyera los muros. Y él les contó, les habló acerca de cuando había oído las noticias que llegaban de Jerusalén, de cómo había clamado a Dios y de la carga que él sentía por la ciudad y de cómo las circunstancias confirmaron esto. Y él les decía: oré y oré, y un día Dios me dijo: ¿por qué no te conviertes tú en la respuesta para la necesidad de tu pueblo? Y sabes, aquí hay una aplicación increíble. Probablemente Dios te está llamando a ti para que seas la respuesta a una necesidad en la iglesia o en la comunidad o en las familias. Y entonces la carga se convirtió en una visión y Nehemías dijo: está bien, Señor, lo voy a hacer. Pero en realidad la idea, la visión era de Dios. Y Nehemías contaba: entonces acudí al rey y el rey me dijo que sí, hasta me dio una guardia de caballería y me dijo que lo pagaría todo. No cabe duda que cuando Dios te da una visión también te da la provisión, ¿verdad? Yo puedo decirles algo: cuando Dios me dio la idea de venir a pastorear esta iglesia, yo supe que no era una ocurrencia mía. No fueron los chilaquiles que me había comido la noche anterior. La verdad, yo me sentía en ese momento muy cómodo sirviendo al Señor. Ya había estado 14 años en el estado de Arkansas, en el noroeste, una zona muy bonita, verde, próspera. Ya tenía 14 años en ese lugar, pero entonces
el Señor puso en mi corazón que era tiempo de venir a Texas a pastorear esta iglesia. Ayer les contaba, quiero tomarme el atrevimiento, mi hermano Guzmán, para contar esto, pero yo me acuerdo, ¿se acuerda, hermano? Cuando vine a entrevistarme, cuando estuve en un tiempo de preguntas y respuestas, mi hermano Guzmán viene al final de la reunión y me dice: pastor, tengo una pregunta para usted. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro que quiere venir a pastorear esta iglesia? ¿Qué fue lo que le respondí, hermano? En ese momento, hermanos, era claro para mí que era tiempo de venir a pastorear esta iglesia. Después, Dios confirmó ese llamado por medio de una serie de eventos, no tengo el tiempo para contar, y personas que estuvieron orando por mí por un proceso que duró 3 años. Yo quiero preguntarte algo: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a orar cuando Dios no te ha respondido a tu petición? A veces queremos hacer oraciones de tipo microondas, ¿verdad? Microwave. Oramos y quieres que te la responda ya, ¿verdad? ¿Y qué si Dios dice: te la voy a responder, pero dentro de 3 años, papá? Dentro de 5 años, 10 años. Qué difícil, ¿verdad? Mira, yo no seré un genio, pero no tengo duda alguna de que Dios me llamó a pastorear esta iglesia. No porque era el más guapo, aun cuando mi esposa, claro que va a decirlo, que pues, por supuesto. No porque era el más inteligente, sino porque era el que estaba disponible. Porque yo recuerdo ese día en el downtown ahí de la ciudad de Bentonville, cuando mi esposa y yo fuimos a ese lugar y derramamos nuestro corazón delante de Dios y le dijimos: Dios, a donde tú nos quieras llevar, iremos. Y fue ese mismo día, es increíble, ese mismo día recibo una llamada de una persona que estuvo en ese tiempo aquí con la iglesia, ayudando en este proceso, y me hizo una pregunta. No les miento, fue instantáneo. Me dijo: ¿estás todavía dispuesto a venir a Texas? Como yo soy bien llorón, en ese momento me puse a llorar y dije: Señor, no cabe duda que cuando tú llamas, tú abres todas las puertas. Y cuando es Dios el que nos está indicando que hagamos lo que Él ha puesto en nuestro corazón, Él mismo, hermanos, va a confirmar. Y no nos va a dejar ninguna duda. Es lo que dice la palabra en el versículo 18. Nehemías dijo estas palabras: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Aquí observamos que cuando Nehemías explicó cómo Dios lo había llamado y después cómo las circunstancias habían confirmado ese llamado, vemos que el pueblo se entusiasmó en ese momento. Recordemos que durante 90 años Jerusalén había estado metida en una rutina sin esperanza, y ahora vemos que Nehemías, llamado por Dios, aparecía con un mensaje fresco, un mensaje nuevo y unas evidencias dignas de crédito. Y él decía: es Dios quien me ha puesto aquí en este lugar para que haga esto. Y les dijo: y tenemos la autorización del rey, y el mismo rey que en un momento les dijo a ustedes que no, ahora está dispuesto incluso a pagar toda la obra de reconstrucción. Nehemías en ese momento había captado la atención de ellos. En ese instante la visión dejó o pasó de ser la visión de Dios para Nehemías, ahora fue la visión de Dios para todo el pueblo. Aquí hay una aplicación para todos nosotros. Ese es un momento excelente para que te hagas esta pregunta: ¿por qué razón, como líder, por qué razón habría alguien de seguirte? ¿Por qué razón habría alguien de seguirte como líder? La respuesta debe ser esta: me seguirán como líder cuando puedan ver la mano de Dios sobre mi vida. Quiero que me escuches. Si la mano de Dios no está en tu vida, si tú no estás viviendo en una íntima comunión con el Señor, olvídate de que la gente te va a buscar.
Esta es la única prueba real de liderazgo. Y esta es la prueba. ¿Es evidente el Espíritu de Dios en tu vida? Si no lo es, entonces no eres una persona a la que la gente va a seguir. El liderazgo, hermano, no es una cuestión de estudios o de talento, aun cuando yo creo firmemente en la educación, pero el liderazgo es cuestión de las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y aquí la pregunta para ti es la siguiente: ¿tiene Dios puesta su mano sobre tu vida? ¿Tiene Dios puesta su mano? Como decía Nehemías, está la bondadosa mano de Dios contigo. Y finalmente, punto número 6 y último, también aprendemos que los grandes líderes responden a la oposición con rapidez y firmeza. Los grandes líderes responden a la oposición con rapidez y firmeza. Quiero que observes lo que dice el versículo 19. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Aquí vemos cómo la hostilidad ante el proyecto de Nehemías había ido creciendo. Al principio solamente se trataban de Sanballat y de Tobías, pero ahora estamos viendo que también ya se les había unido Gesén. Yo creo que este era un esquema típico. Vemos que la hostilidad crece a medida que continúa el proyecto. Más adelante descubriremos que las hostilidades le venían de 6 frentes diferentes. Nada más piensa en esto: de 6 lugares diferentes venían oposiciones para Nehemías. Pero aquí vemos que primero se burlaron de nosotros, dice él, y nos preguntaron de manera despectiva. En otras palabras, se rieron cuando escucharon hablar acerca de este plan que tenía Nehemías. Los muros ya habían estado en ruinas durante 90 años. Aquí la pregunta que se hacían: ¿acaso lo reconstruirían ahora para sus enemigos? Todo eso era una broma. Todo eso era una burla. Cuando aquello no detuvo el proyecto, los acusaron ahora de rebelarse contra el rey. Ustedes saben muy bien lo que eso significaría, el haberse rebelado contra el rey. Pero quiero que escuchen lo que dice el versículo 20. Dice la Biblia: yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes, le dijo a la gente que se estaba oponiendo, ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. En otras palabras, usted no tiene nada que ver con este proyecto que viene de parte del Señor. Y vemos que Nehemías se negó a discutir. Él sabía muy bien que la reconstrucción de los muros era idea de Dios, así es que simplemente se limitó a hacerlo notar. Y él les indicó en ese momento que el proyecto y que la idea procedían de Dios, y puesto que todo aquello era la idea de Dios, todo lo que se necesitaba hacer, lo que necesitaba hacer el pueblo era confiar en que Dios les daría el éxito. Aquí está la aplicación para ti. Cuando te encuentres en una situación parecida y sepas que Dios está de tu parte, que Dios es el que te ha dado la visión, el proyecto, lo más sabio que puedes hacer es no discutir con tus oponentes. ¿Me escuchaste? Lo más sabio que puedes hacer es no discutir con tus oponentes. Lo que hizo Nehemías aquí claramente fue poner al descubierto los motivos egoístas que tenían sus enemigos. Él comprendía muy bien que si reconstruía Jerusalén, esto iba a reducir el tamaño del reino o del control de ellos. Así que, como puedes observar, esto era lógico que se opusieran al proyecto. Y vemos cómo Nehemías reveló sus motivos, y cuando ellos lo acusaron de rebelarse contra el rey,
Él simplemente se limitó para sacar las cartas. ¿Te acuerdas las cartas que les había pedido? Las cartas firmadas por el rey. Simplemente les dijo, esto está firmado por el rey. Y esto definitivamente los cayó, al menos por un momento. Pero el hecho aquí importante es ver a Nehemías defendiendo su causa. Lo cual esto motivó, hizo que la moral de los judíos creciera enormemente. Después de tantos años de derrota, de desesperanza, al fin había alguien que no tenía miedo de defenderlos. Nehemías no tuvo miedo de decirles a sus enemigos, ustedes no tienen derecho histórico alguno sobre esta ciudad. Y aquí está mi aplicación y quiero terminar con esto. Cada vez que tú trabajes para el Señor, tú puedes tener la seguridad de que alguien se va a oponer. Cuando otros te ridiculicen por tu posición a favor del Señor, no te sorprendas. Como dicen aquí en Texas, no te agüites. No te agüites. Es más, tan pronto como alguien se oponga a lo que estás haciendo de parte del Señor, yo te invito, vete a tu recámara, vete a caminar y comienza a alabar al Señor. ¿Sabes por qué? Voltéame a ver. Porque la victoria es del Señor. En el mismo momento que tú hagas una declaración pública de tu fe, te convertirás en blanco de todos los que no la compartan. Particularmente el día de hoy que vivimos en una cultura en donde la cancelación está a la orden del día. Haces algo que no le gusta a alguien, te cancelan. ¿Lo has visto? Vivimos en una cultura en la que la gente se ofende fácilmente por cualquier cosa. Y te puedo decir otra cosa, otro secreto. Los cristianos enfrentarán tiempos muy difíciles por delante. Hay una agenda diabólica que se está levantando en contra de los creyentes. Ahora sí, ya esta pandemia nos ha servido como una práctica, pero de aquí en adelante lo que tú hagas, lo que tú digas como seguidor de Jesucristo va a ser cuestionado, va a ser cancelado, va a ser opuesto. Y aquí es el día, hermanos, en el que se requerirá que nos levantemos con valor y digamos, la mano del Señor está sobre mí. Y Él hará cosas grandes y maravillosas en mi vida. Quiero que recuerdes algo. Y no creas, te estoy compartiendo, pero todavía es algo que he tenido que aprender en mi vida, a mis casi 19 años en el pastorado, pero esto, hermanos, es parte del liderazgo. El enfrentar oposición es parte del liderazgo, pero he aprendido algo todavía más poderoso. El tamaño de tu Dios va a determinar el tamaño de tus metas. Quiero preguntarte algo, ¿qué tan grande es tu Dios? Cuando miras tus problemas o los retos que estás enfrentando, tienes que recordar el tamaño de nuestro Dios. El Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo adoro, es más grande que cualquier problema. Y yo creo que muchas veces cometemos el error de ponerle límites a Dios, lo cual simplemente eso muestra arrogancia. Pero tenemos que recordar algo y termino con esto. Recuerda que la gente siempre se va a oponer al sueño que Dios te dio y por esta razón tienes que responder con rapidez y con firmeza. Aquí vemos que Nehemías nos muestra la forma de manejar con delicadeza esta transición entre los puestos de trabajo, ahora el llamado que Dios tenía para él, el poder, y luego vemos las hostilidades, y durante 90 años
La gente se había estado diciendo, no se puede hacer, estos muros están en ruina y así se van a quedar, el trabajo es demasiado grande, pero ahora aparece aquí Nehemías en la escena, listo para poner manos a la obra. Y él convierte ahora una comunidad hostil y apática en un equipo entusiasta que apenas puede esperar, que está esperando el momento para comenzar. Yo quiero terminar con una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a vivir para Jesús y cumplir el llamado de Dios para tu vida, sin importar lo que los demás piensen? Voy a repetir la pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir para Jesús y cumplir el llamado de Dios para tu vida sin importar lo que piensen los demás? Hermanos, este es el comienzo del liderazgo. Y esa es mi oración para cada uno de nosotros en esta nueva etapa de la iglesia, que podamos ser líderes conforme al corazón de Dios. Líderes que no se avergüencen a levantarse y a declarar una visión de parte del Señor que transformará las vidas de las personas, y que a pesar de la oposición, nuestra única tarea va a ser glorificar a Dios y motivar a otros a cumplir la tarea. Nehemías lo hizo en 52 días. Yo creo verdaderamente, hermanos, como iglesia, que lo mejor está por venir. Pero esto va a requerir la tarea y el trabajo de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que podemos estudiar, podemos meditar en estos principios de este líder extraordinario que tú usaste con poder para dirigir quizá uno de los proyectos más difíciles de la historia. Completar una tarea en 52 días, algo humanamente imposible. Después de vivir casi 2 generaciones, 90 años, con una mentalidad de fracaso, de miseria, pero vemos que tú levantaste a Nehemías, le diste el valor para decir: es posible en el nombre del Señor, porque la mano de Dios está sobre mí y en su nombre haremos proezas. Y por eso, Padre, yo quiero pedirte que de una manera sobrenatural tú toques nuestros corazones, tú inicies este incendio espiritual en nuestros corazones, quites toda apatía del pasado. Lo que esta pandemia ha traído ha sido una apatía colectiva. Ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros. Ha traído enfriamiento espiritual. Ha traído miedo. Pero Dios, queremos arrebatar lo que el enemigo ha tratado de quitar. Queremos creerte a ti, Señor. Queremos motivar a otros a decir: yo no me avergüenzo de obedecer al llamado de Dios, porque creo que tú, Señor, no has terminado con nuestra iglesia. Padre, entendemos que aun cuando podamos llenar los templos de las iglesias en esta zona de la ciudad o cualquier zona, aún así, Padre, tendríamos menos del 1% de la población perdida en esta ciudad. No permitas, Padre, que nos conformemos a menos que eso. Y Padre, mi ruego al terminar es que tú puedas poner esta carga en nuestros corazones. Padre, de alguna manera que hagamos a un lado nuestros problemas, que por más difíciles que sean, podamos ver que la necesidad en esta comunidad es todavía más grande. Y Padre, que con nuestros ojos podamos ver tu gloria manifestada en esta iglesia. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Voy a pedir al grupo de alabanza que nos despida en un canto. Después de eso estaremos despedidos. Pero hermanos, tenemos mucha tarea que hacer. Si este mensaje ha hablado tu vida y de alguna manera estás dispuesto, listo para tomar una decisión,
Toma una tarjeta de las azules, escribe tu nombre, pon tu decisión. Queremos orar por ti, queremos ayudarte a dar tu siguiente paso en tu vida espiritual. ¿Alguien recibió la palabra en este día? Amén. Vamos a cantar. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite @gethsemane.org y los veremos a la próxima.